Y esta noche invitamos y damos la bienvenida al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, con el que vamos a conversar justamente sobre los alcances de este encuentro que ha detonado grandes reflexiones y también iniciativas de articulación en este esfuerzo de comunicación de los distintos participantes de este evento. Jesús, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Azul. Buenas noches, Alberto. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué primer balance haces de este primer encuentro, en este primer día, del significado que tiene y de lo simbólico que es además que se presente en un lugar, en un país, en donde sí se logró romper el cerco mediático? Bueno, el encuentro de hoy es también el reconocimiento de una realidad. El proceso de cambio que vive México pues está antecedido por un cambio de mentalidad y eso se explica por varias razones, ¿no? Es un cambio cultural, pero eso también tiene que ver con la información, tiene que ver con con romper el monopolio que existía sobre la narrativa de los problemas nacionales que tenían los medios tradicionales y que pues predominaba. Podían influir en las campañas electorales, podían influir en el estado de ánimo, podían apagar o desaparecer carreras políticas. Y eso se ha roto. El surgimiento, la emergencia de los medios alternativos, de las redes sociales, del periodismo digital, ha llegado para quedarse, pero además ha roto el monopolio exclusivo de estos medios, de la radio, la televisión y la prensa escrita. Entonces, esto todavía no lo acaban de asimilar los medios. Hay un cambio también en el consumo de información, de productos culturales, de entretenimiento a través de los sistemas y los dispositivos móviles. Entonces, las nuevas tecnologías también cambiaron el hábito de informarse. Y creo que el elemento para esto que explica por qué el gobierno de México ha reconocido desde el principio esta realidad y es el primero que abrió sus puertas a estos periodistas ciudadanos, a estos periodistas que, como bien se decía en el testimonio, pues tenían una necesidad de hablar y encontraron que hoy la tecnología nos permite a todos ser un medio de comunicación. Entonces, esta realidad también permite que voces, visiones, formas de entender el mundo que estaban fuera del ámbito de la comunicación tradicional irrumpan en el debate, en la conversación pública. Los medios de comunicación en México se crearon en muchos casos por y para el poder. Desde hace ya muchas décadas, el poder político, en su momento poder económico y otros tipos de poderes, y así prevaleció todavía hasta hace unos años. Y dentro de esa estructura de hablarle al poder, hubo como una especie de separación, no una especie, una total separación con la gente, con el pueblo, pues por decirlo de esa manera. Y ahora, ante esta situación que es una realidad, en esta resistencia que existen de algunos comunicadores y algunos medios, ¿hasta dónde es esa intención o esa insistencia en no entender lo que está ocurriendo? ¿O hasta dónde es una resistencia ante la certeza de que eventualmente ya la gente decidió que se va a informar por otras vías y que ellos no están necesariamente en sus prioridades? Bueno, ya se están informando por otras vías. Si vemos la encuesta de Reuters sobre el consumo de información que se publicó hace un par de meses, pues ahí vemos la caída de la televisión, ¿no? Eso es un fenómeno mundial y en México pues es clarísimo cómo aún la gente sigue viendo televisión, pero el consumo cayó a la mitad y la radio perdió relevancia en gran medida y los periódicos impresos prácticamente desaparecieron de la influencia de la opinión pública. Y bueno, pues la irrupción de las redes sociales es, digamos, la segunda fuente de información después de la televisión. Entonces, hay una competencia real sobre el consumo de los ciudadanos, pero también hay una ruptura. Este gobierno rompió con esta subordinación del poder político, del gobierno, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales, pues también son representantes de empresas. Entonces, a través de sus páginas, sus editoriales, de su trabajo periodístico también pues, se filtran sus intereses, se filtran sus sesgos y esto es algo que la gente ya ha detectado. Entonces, también ha perdido credibilidad. Primero perdieron credibilidad, pero también perdieron fuerza. Hemos visto cómo entronizaron un presidente de la República, claro. Cómo sometieron a los gobiernos en turno a un ataque permanente para sujetarlos, para doblegarlos.
aquí se rompió esa ecuación, aquí se rompió ese dominio de la oligarquía a través de los medios de comunicación para someter al poder político, al gobierno en turno. Entonces, la conferencia mañanera ha sido un sistema de comunicación que ha permitido contrarrestar toda esta narrativa. Lo vemos, lo señalamos hoy en la mañana, que pese a las campañas en los medios de comunicación permanentes de ataque, de descalificación al gobierno, las campañas digitales pagadas por el extranjero y por empresarios mexicanos, de este mensaje de narcopresidente, etcétera, que es la campaña digital más costosa y más extendida que se tiene registrado en la historia de las redes. Y a pesar de todo eso, no tuvo ningún efecto. Entonces aquí hay un fenómeno que hay que analizar, que es la toma de conciencia de la gente, y que a esa toma de conciencia de la gente, a esa revolución de las conciencias, los medios alternativos, los ciudadanos que hacen información, las redes, digamos, todos estos periodistas ciudadanos, pues son los que han tomado ese lugar para hablarle directamente a la gente. Entonces, para darle la voz, para contrarrestar las noticias falsas, para responderle a los ataques de la derecha. Entonces, ha sido muy interesante cómo gente de todas las edades, porque uno pensaría que son los jóvenes los que se están informando en Internet, no, los adultos mayores, en fin, todos los sectores, todas las edades, están buscando vías alternativas para entender lo que pasa y tener una opinión y por lo tanto también expresarla. Y esto es nuevo, es un fenómeno nuevo, y que el gobierno con este encuentro está reconociendo esta realidad, que hay que potenciar, hay que profesionalizar el trabajo de los ciudadanos que hacen periodismo, que hay que fortalecer la interlocución y de alguna manera pues reconocer ese esfuerzo que ha contribuido al despertar ciudadano, que ha hecho posible la Cuarta Transformación. Ellos forman parte también de este proceso de cambio de mentalidad, de este empoderamiento ciudadano. Y como yo le decía, pues, si ahora todos podemos ser un medio de comunicación, pues también podemos hacer política y también podemos discutir con los dueños de los medios, con los dueños de las empresas y con quienes representan intereses, y de esta manera pues estamos reconociendo la realidad de que la democracia mexicana hoy pasa también por el reconocimiento de estos nuevos fenómenos de comunicación y nuevos actores. Se percibe un gran entusiasmo por lo menos todos los participantes de este evento de acompañar este esfuerzo, este proceso, y sin embargo también desde sus trincheras se enfrentan grandes retos. ¿En qué percibes que un encuentro como este o el inicio de un proceso que pudiera detonar un encuentro como este pueda contribuir a enfrentar esos retos? Bueno, a mí lo que me llama primero la atención, como decías, es el entusiasmo de encontrarse, de verse, y más en un espacio pues público tan importante como es Palacio Nacional. Es un símbolo del poder político, pero también en el caso del Salón Tesorería, donde se desarrolla este encuentro, pues ya es un símbolo de la palabra libre, de la lucha por la reivindicación de los derechos de todos los sectores, desde los indígenas, las mujeres, en fin, es la reivindicación del poder ciudadano, de este hecho democrático que hoy está en discusión sobre si son los ciudadanos capaces de elegir jueces, magistrados y ministros, si si seguimos siendo menores de edad o ya somos ciudadanos de primer mundo, como se diría antes, y creo que se ha demostrado que esta sociedad mexicana ha cambiado, que ha avanzado mucho y sobre todo quitándose toda esta carga de ignorancia, de aceptación sumisa de lo que contaba la televisión. Antes lo que decía el noticiero de las 9 era pues casi la palabra de lo que sucedía en el país. Ahora no es así. Entonces, toda esta diversidad, toda esta riqueza, toda esta disputa por la narrativa y por el sentido común de las cosas, pues es muy importante, porque eso habla de que estamos en una sociedad muy viva, muy participativa, y que el cambio que estamos viendo en el país está acompañado con un esfuerzo ciudadano, con una participación y con una esperanza muy grande que se filtra por muchos lados, en todos los sectores. Y aquí, en el caso de la comunicación, que es un hecho central ya de la vida política, económica, cultural y social, ya no se puede entender la vida hoy sin la comunicación. Entonces, los gobiernos pues tienen que afinar sus estrategias de comunicación
para llegar a los ciudadanos. Ese es el cambio que ha hecho el gobierno de México hoy con Andrés Manuel López Obrador. Dirigirse directamente a los ciudadanos, no a través de los medios, sino directamente hacia ellos. Y que en ese papel los medios alternativos pues, han replicado esta digamos, experiencia y la información y han contrarrestado pues, los ataques y las noticias falsas y todos los bulos como formas y estrategias para distorsionar la comunicación, porque hay muchos fenómenos que se enfrentan en las redes, ¿no? Uno es el de las noticias falsas sembradas para desprestigiar, el de la desinformación como estrategia para impedir que digamos, la información en todo este caso el gobierno o de la sociedad, fluya. Pero también hay otras estrategias para generar una tal cantidad de noticias falsas que ya no tendemos a la realidad. Ayer fue un ejemplo de la dinámica de información falsa sobre lo que pasaba en varios lugares del país y que entonces ya no estás viendo la realidad, sino estás siguiendo la expectativa que generan las noticias falsas. Entonces, esta situación también lo que genera es una distorsión, un ruido en la red para que no haya diálogo, para que no haya comunicación realmente. Entonces, es fenómenos que hay que contrarrestar y que se están viendo en el encuentro. Una preocupación de los participantes del encuentro también es el hecho de que las plataformas sobre las cuales ellos hacen su trabajo, pues son opacas, no hay claridad de cómo funcionan, no hay claridad de cómo seleccionan los materiales o los temas y se incurre en la censura. Las empresas y las plataformas incurren en la censura basada o justificada en sus reglamentos, que nunca son claros ni transparentes. En el uso de algoritmos, que son instrucciones que se le da a un robot para que seleccione cierta información y la coloque y la destaque o la oculte. Entonces, esas cosas existen, no hay una libertad plena en las redes, aunque hay mucha participación. Entonces está esta paradoja entre esta ágora pública de la democracia moderna y gestionada por empresas privadas que tienen intereses comerciales y además también tienen intereses políticos. Y que también las pueden silenciar. Las pueden silenciar y hemos visto cómo también estrategas con agencias como Cambridge Analytica, que son estrategas militares, que aplican, digamos, sus programas militares a procesos políticos o electorales en el mundo para manipular a la opinión pública. Todo eso nos han aplicado aquí recientemente y nada ha funcionado. Y eso tiene que ver con el proceso de información y toma de conciencia de la población. Y yo insisto, ahí los medios libres, alternativos, han jugado un papel muy importante. En este minutito que nos queda, Jesús, para esta conversación que te agradecemos, ¿para dónde va a seguir? Porque ya tenemos este encuentro, esta reflexión que va a seguirse dando. ¿Qué sigue? Bueno, yo creo que el encuentro en sí mismo es importante porque es el autorreconocimiento y acercamiento entre diferentes experiencias. Y bueno, seguramente las propuestas, porque ya hay una propuesta de una agencia digital, hay la propuesta de hacer un medio, hay la idea de hacer una red de comunicadores. Yo creo que todo eso va a ir consolidándose en la medida de que se vaya construyendo, no va a ser algo de ahora. Ahora, no nos toca a nosotros como gobierno ni impulsarlo, ni promoverlo. Nosotros estamos abriendo el espacio para que esto se propicie. Si se da una agencia, si se da una red o cualquier tipo de colaboración, ayuda mutua, lo que sea, será decisión y será operada por los propios comunicadores. No vamos a generar ningún tipo de contingente comunicacional de apoyo al gobierno o a un partido político, de ninguna manera. Queremos y seguiremos impulsando y estimulando la libertad y el periodismo crítico, pero no ese periodismo plañidero que luego en los medios tradicionales, como hoy, se quejaba del fin del periodismo, que la irrupción de los ciudadanos haciendo comunicación es el fin del periodismo. Todo lo contrario, es el enriquecimiento del periodismo. ¿Por qué? Porque tan válido es el periodismo que hacen los medios tradicionales, en la radio, el señor López Dóriga o Ciro Gómez Leiva, que el que hace Sin Censura u otros medios. Ese es el tema, que se ha ido equilibrando ese poder que tenían. Entonces, creo que eso es un resultado de este encuentro y sienten pasos en la azotea. Muchas gracias, Jesús Ramírez Cuevas. Y seguimos en Punto de Referencia, tu noticiero. Vamos a
terminar esta conversación, porque nos quedamos picados con esto que estaban platicando con el vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. Nuevos tiempos, el gobierno no va a impulsar, tampoco va a estorbar, simplemente hay una palabra ahí que se repite mucho, pero que en realidad poco se aplica. Libertad. Libertad, reconocimiento de las nuevas realidades, impulso a la libre creación y al trabajo y fortalecimiento del trabajo periodístico. Creo que en eso sí el gobierno puede ayudar, que es como generar condiciones para la profesionalización del periodismo ciudadano, de buscar que las redes comunitarias tengan un mejor financiamiento y que se impulse este trabajo de comunicación desde las regiones, desde los pueblos, porque es importante, es un relato o una expresión de la politización de este país. Que es muy importante y de entrada haber prestado el espacio para que se detonara este proceso es ya de sí muy importante, Jesús. ¿Por qué no? Pues es la casa del pueblo. Que además, a petición de uno de ellos, o de varios de ellos, justamente. Sí, en varios momentos una petición insistieron. que se atendió. Se atendió y además pidieron que lo convocáramos nosotros y se convocó. Entonces, es un espacio de ellos, pero promovido por el gobierno, como pues atienden las peticiones, las propuestas, y se propicia que se participe. Finalmente, el Palacio Nacional hace honor a lo que simboliza. Es la casa del pueblo y hoy los comunicadores pudieron trabajar ahí dentro. Ya los vimos y todavía mañana, ¿verdad? Todavía mañana sigue y Bien. ya será la plenaria y las conclusiones. Bueno, ahora sí, Jesús Ramírez Cuevas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.